encontramos en el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, con el señor arquitecto Nelson Giovanni Jiménez González, una persona joven, dinámica, que tiene a su cargo todo lo que es el cuidado del espacio público. Arquitecto, para mí es un honor saludarlo, y decirle que usted es una persona muy joven, con esa responsabilidad que tiene el distrito, de que se pueden invadir varios predios de nosotros los bogotanos. Díganos quién es usted y por qué tiene este cargo tan importante, señor arquitecto. Mi nombre, como lo dijiste, es Nelson Giovanni Jiménez, soy arquitecto egresado de la Universidad Nacional, tengo una especialización en urbanismo y una maestría en medio ambiente y desarrollo. ¿Por qué estoy en este cargo? Bueno, por cuestiones de la vida, empecé aquí como subdirector de registro inmobiliario y fui promovido a la dirección cuando la directora anterior renunció. Vamos a hablar de gestión de la institucionalidad. Ajá. Vamos a hablar de los predios que hay acá, cuántos predios tenemos, cuántos predios están invadidos por personas que ven un baldío, entonces se meten y es un problema para sacarlos. Entonces, ¿cuántos predios tenemos en Bogotá? ¿Cuántos están invadidos? ¿Y qué gestión ha hecho en su cargo, arquitecto? La Defensoría del Espacio Público tiene la responsabilidad de llevar el inventario del patrimonio inmobiliario distrital. ¿Eso qué significa? Que tenemos en nuestro inventario y en nuestras bases de datos cerca de 68.000 predios que son propiedad del distrito o que son espacio público. Hago la salvedad porque no todos los predios públicos tienen escrituras a favor del distrito capital. No obstante, eso no es un obstáculo para que la ciudad los proteja y los defienda. Arquitecto, a ver, para yo tener la titulación de un predio requiero de una escritura y de una tradición. Si el distrito, como usted me acaba de decir, no tiene la titulación, ¿cómo ustedes saben que es del Estado? Por el señalamiento urbanístico. La autoridad de planeación de la ciudad es la que determina cuáles son los espacios públicos y cuáles no. Cuando un urbanizador desarrolla una urbanización o cuando se legaliza un barrio, es ahí cuando la autoridad de planeación, a través de un señalamiento en planos y en resoluciones, define cuál es el espacio público de la ciudad. Por supuesto, Bogotá es una ciudad que ha cargado con un lastre de 50 años de desarrollo de barrios informales. Esto implica que han sido terrenos no urbanizados por los propietarios, sino ocupados informalmente por las gentes, y cuando se legalizan los barrios, aparecen espacios públicos que no pueden ser titulados, dado que los propietarios nunca dieron su autorización para ser urbanizados. Voy a hacer una pregunta muy puntual, arquitecto Nelson Giovanni. Como no hay la titularidad que exige la Oficina de Instrumentos Públicos o un notario para que legue el predio suyo, de esos predios que no tienen titulación, entró una persona, se posesionó el bien inmueble, le hizo una demanda de pertenencia, lo logró hacer, le dieron la titulación, le dieron el registro, que es lo que más vale en este caso. La Oficina de Instrumentos Públicos, a través de un turno de calificación, le dio la titulación a esa persona. Como no tiene en este momento el distrito cómo defenderlo de que sí es propiedad privada, es una propiedad del distrito, ¿cómo haría usted ese caso? Hay dos hipótesis ahí en su afirmación o en el caso que expone, que son por lo menos equivocadas. Primero, un particular puede hacer una posesión de un bien señalado como público, pero en este caso no podía tramitar un juicio de pertenencia a menos que demuestre una permanencia de por lo menos 10 o 20 años en el predio, dependiendo qué tipo de predio sea. Eso implica que si el predio es una vía o es un parque, el invasor tendría que pasar 10 años en una vía o en un parque para poder pedir la titularidad.
los primeros defensores del espacio público en Bogotá son los mismos habitantes de la ciudad, porque son ellos quienes nos avisan de que hay un invasor en un parque, en una vía o en una zona comunal. Entonces, desde que existe la Defensoría del Espacio Público, nosotros gestionamos y tramitamos querellas para defender en el derecho policivo los predios y tramitamos demandas para defender en el derecho civil la titularidad de los predios. Pero, ojo, nosotros también nos atenemos al derecho público. El escenario que usted ha planteado se desarrolla netamente en el escenario del derecho civil, pero existe el derecho público donde el municipio es el que determina el uso del suelo, no la titularidad, pero sí por lo menos el uso, y los señalamientos urbanísticos generan responsabilidades de los propietarios y generan protección de tipo constitucional por ser señalados como predios públicos. Arquitecto Jiménez, lo que yo logro entender es que si un invasor llega, tiene los 10 años de posesión, los 20 años, anteriormente eran 20, ahora son 10 años de posesión, el Estado como tal, a través de una sentencia de un juez, le otorga la titularidad, la gente no lo reclamó, ojo, porque yo le hago la pregunta, porque no tiene realmente la titularidad, la titulación del bien inmueble el distrito. Esa persona puede gozar su puntual de ese predio con todas las condiciones, perdón, con todas las condiciones que ya hablamos, que tenga los 10 años, que nadie lo reclamó y que el Estado como tal, a través de un juez de la República, le otorgó una sentencia. Al Estado, Al particular. Al particular, le otorgó a través de la sentencia la pertenencia. Hemos tenido casos de esa naturaleza, pero son muy contados las excepciones, porque prima el derecho colectivo de los ciudadanos al espacio público sobre la propiedad o el derecho de un particular. En este caso, el juez es el que debe sopesar un tema de derechos, si prima el derecho de la comunidad o prima el derecho de un particular y en su sapiencia y sabiduría emitirá un fallo. Correcto. ¿Cuántos predios baldíos hay acá en Bogotá que están invadidos? A ver, creo que la pregunta podría ser ¿cuántos bienes públicos de la ciudad están invadidos? Porque bienes baldíos en Bogotá tenemos muy pocos. Los bienes baldíos son aquellos que no son de nadie, que no demuestran titularidad ni una tradición de títulos. En este caso hemos detectado apenas unos cuantos que hemos llevado a propiedad del distrito, dado que la Defensoría es la entidad encargada de llevar los predios baldíos a titularidad pública. De los predios públicos, podemos decir que aproximadamente un 10% están con algún tipo de invasión y de esos la gran mayoría están siendo defendidos a través de querellas policivas o a través de procesos judiciales en juzgados o en tribunales. Señor arquitecto Jiménez, ¿ustedes tienen alguna concepción especial? ¿Tienen en arriendo algunos predios? ¿Tienen en concepción que se los dan para ciertas actividades cívicas? ¿Algunos de sus predios? Sí. Es importante señalar que nuestro inventario de bienes públicos está conformado por lo menos por 3 tipos distintos de predios. Los bienes públicos de naturaleza pública, que resultan de cargas urbanísticas que impone el Plan de Ordenamiento Territorial a los urbanizadores o a las comunidades que quieren legalizar barrios. El segundo grupo de predios son los predios fiscales. Estos predios son los que han comprado las entidades del distrito del nivel centralizado o descentralizado y que también hacen parte del inventario de bienes inmuebles de la ciudad. Y un tercer grupo, bienes públicos de no cesión. Son
una mezcla de las dos categorías anteriores, en donde tenemos bienes que han sido comprados, pero que después hacen tránsito hacia predios públicos. ¿Cuáles podemos entregar en concesión? Solamente los bienes fiscales. En este momento tenemos un listado de aproximadamente unos 1.200 predios que se han entregado en administración a terceros. Son organizaciones sociales, organizaciones comunitarias o entidades sin ánimo de lucro que cumplen funciones sociales en esos predios. Hablemos de proyectos importantes y relevantes que usted tiene acá en esta dirección, arquitecto. Bueno, para mí es un honor tener una entidad tan técnica como la Defensoría del Espacio Público. Y en esta entidad técnica tenemos 3 proyectos que es importante mencionar. El primero es el Grupo de Investigaciones de Espacio Público. Es un grupo de investigación en temas de espacio público que está consolidado hace 3 años. Creo que somos de las pocas entidades que tienen grupos de investigación consolidados. Hacemos publicaciones permanentes con este grupo. Estamos haciendo indicadores sobre espacio público. Entonces, desde hace 3 años Bogotá puede tener los datos con toda certeza del número de metros cuadrados de espacio público disponibles en la ciudad, del número de metros cuadrados de espacios verdes en la ciudad y del número de metros cuadrados de espacio público total en la ciudad. Entonces, esto nos da una información que es muy importante para formular políticas y programas en temas de disponibilidad y calidad de espacio público. El otro proyecto que es muy importante es el proyecto de administración inmobiliaria. Entonces venimos trabajando en facetas que son, podría decirlo, novedosas en Bogotá y en Colombia, como marco regulatorio para aprovechamiento económico del espacio público. Es una manera de administrar nuestros espacios públicos a través de las autorizaciones que se hacen para explotar económicamente los espacios públicos por periodos muy cortos y con unas reglas muy estrictas. Y el otro es el tema de mobiliario urbano y revitalización de espacios públicos a través de un proyecto que hemos denominado humanización de espacios públicos. Básicamente, en este proyecto lo que buscamos es poner el espacio público al servicio de la gente, darle ese carácter humano, ese carácter de espacios a escala humana dirigidos a satisfacer necesidades de recreación, necesidades de intercambio social y cultural, que por naturaleza son los ideales para hacerlos en el espacio público. Señor arquitecto Nelson Giovanni Jiménez González, director del Espacio Público, ustedes van de la mano con varias entidades estatales como el Agustín Codazzi, como Planeación, como Catastro, bueno, pertenece a Catastro esta unidad, a otras entidades que van con la mano para que los predios realmente tengan su legitimación. Sí, hemos definido en Bogotá prácticamente un ciclo del espacio público. El espacio público tiene una génesis, una construcción y una administración. Es como el ciclo de vida del espacio público. Las entidades encargadas de la génesis del espacio público son Planeación Distrital y la Secretaría de Hábitat, con quienes trabajamos en los instrumentos urbanísticos que permiten la generación de nuevo espacio público. También trabajamos con entidades como Metrovivienda, la empresa de Renovación Urbana y por supuesto el Instituto de Estudios de Desarrollo Urbano, IDU, el cual tiene a su cargo la construcción del espacio público en la ciudad. Con ellos tenemos una relación muy fuerte porque una vez que el espacio público está construido es trasladado a la Defensoría del Espacio Público para que se haga su administración. Entonces, en cada una de las etapas del ciclo del espacio público
tenemos relaciones muy fuertes con las demás entidades distritales. Por decirlo, la administración de los parques corresponde al Instituto de Recreación y Deporte y con ellos también tenemos unas relaciones muy fuertes. Una organización no gubernamental que quiera hacer una actividad social, cívica, cultural, ¿qué requisitos debe tener para que uno de los espacios que usted dirige ejecuten esa obra social? Bueno, hay dos posibilidades. Que ese uso del espacio público sea de corto, mediano o largo plazo. Y lo otro es si ese uso va a generar recursos económicos o no. Vamos que dependiendo esas dos circunstancias se podría elegir el instrumento. Por ejemplo, nosotros tenemos firmados convenios o comodatos con organizaciones que hacen uso de predios, pero prestan una función social. Por ejemplo, universidades o fundaciones educativas, a los cuales les entregamos predios para que cumplan su objeto social. Y estos instrumentos se hacen de largo plazo, es decir, se firma un comodato por 5 años que puede ser renovado cada 5 años si se cumplen las condiciones del comodato. Tenemos otros instrumentos en caso de que las organizaciones sociales quieran hacer uso de los espacios públicos apenas por unos días o unas semanas. En este caso entra a operar el marco regulatorio para el aprovechamiento económico del espacio público, que es el decreto 456 de 2012. A través de este decreto nosotros podemos definir un esquema de administración de esos espacios públicos por unos días o por unos meses. Digamos, hay unas reglas que permiten, por ejemplo, el aprovechamiento de espacios hasta 45 días al año. Es decir, se garantiza que por lo menos 315 días al año son espacios dedicados a la gente y solamente 45 estarían dedicados a actividades culturales o sociales en cabeza de estas organizaciones sociales. Señor director, doctor arquitecto Nelson Giovanni Jiménez, usted maneja un presupuesto, ¿qué presupuesto maneja? ¿Cuántas personas dirige? Esta es una actividad muy pequeña en términos presupuestales y de planta. Tenemos aproximadamente 300 personas que están vinculadas al ejercicio misional de la entidad y manejamos un presupuesto de alrededor de 26.000 millones de pesos para el año 2015. Última pregunta, arquitecto Jiménez. ¿Qué proyección tiene su dirección hacia un futuro no muy lejano? Es tan importante esa pregunta porque nosotros vemos unos terrenos que son del distrito pero que no tienen uso. Entonces, ¿qué proyección tiene usted en 2 o 3 años en la dirección que usted dirige? El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público en el 2015 está cumpliendo 15 años de creada. En estos 15 años la Defensoría ha crecido en términos de sus responsabilidades y funciones. Cuando hace 15 años se creó la Defensoría del Espacio Público, apenas tenía la misión de llevar un inventario de predios. Hoy día la Defensoría del Espacio Público es una entidad rectora en temas de espacio público. Administra, da línea, formula lineamientos de política para la administración del espacio público de la ciudad y a través de estos proyectos de importancia que le mencioné y que vienen desarrollándose hace muy poco tiempo, la Defensoría está trabajando temas de administración y mobiliario urbano en la ciudad. ¿Hacia dónde va? La Defensoría debe ser una entidad más grande. Nosotros tenemos 12.000 hectáreas de espacio público en la ciudad. Eso es una cifra asombrosa para una entidad de 300 funcionarios. La responsabilidad es excesiva, los recursos son limitados. Por eso es necesario que la Defensoría del Espacio Público se convierta
en un ente rector, pero con capacidad operativa para poder defender de mucho más cerca y con mayor efectividad todos los espacios públicos de la ciudad. Es necesario contar con los recursos, con la gente y con la normatividad que solo una estructura administrativa de carácter superior le pueda dar a este departamento. Señor director Jiménez, ustedes tienen que ir de la mano, me imagino, con las 20 localidades de Bogotá, los 20 alcaldes y alcaldesas. Hay una colaboración en cuanto a la invasión, en cuanto a como las preguntas que hice anteriormente. ¿Van de la mano? Por supuesto. La Defensoría del Espacio Público no tiene competencia para desarrollar acciones policivas. Esas acciones son competencia exclusivamente de las alcaldías locales. Lo que implica que los espacios que quiere recuperar la Defensoría del Espacio Público lo tiene que hacer en colaboración y de la mano con las alcaldías locales. Sin la colaboración entre estas dos entidades es imposible la recuperación del espacio público. Bueno, ustedes saben, los suscriptores de la revista del Congreso a nivel nacional, esta fue la inquietud que teníamos en el Congreso de la República a través de los espacios públicos que tiene cada departamento, no solamente Bogotá, sino los 31 departamentos que también están en nuestras localidades, como es este gran país Colombia. Arquitecto, pues me queda aterrado de todo corazón porque yo he entrevistado a muchos funcionarios, pero no como usted, esa juventud que le viene cargos muy importantes por ser tan joven. Muchas gracias y hasta una próxima. Con mucho gusto, gracias por la invitación. Hasta la próxima.